Ya está preparado. Nico, ¿cómo te va? Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Sebastián, Eliana, todo el equipo, por supuesto, para terminar el cierre este lunes con toda la actividad, lo que ha generado una jornada muy movida, porque hubo tema escolar, tema colectivos. Vamos a hablar en un ratito nada más con gente de pymes industriales argentinas que tuvieron una reunión virtual, por supuesto, con el presidente Alberto Fernández. ¿Qué pasó en esa reunión? Y las conclusiones esta noche acá. Y también las universidades nacionales. ¿Cuándo vuelven de manera presencial? Había un escenario al jueves, viernes de la semana pasada. Hace un par de horas cambió ese escenario para las universidades nacionales. Te lo vamos a contar esta noche aquí en Quién Dice Qué. Y además, ¿qué pasa con los trabajadores de la salud de las clínicas privadas y la pandemia? Un detalle de la situación que están atravesando por estas horas en la edición de hoy de Quién Dice Qué. Y se empezaron a mover las internas partidarias. Hubo varias reuniones del radicalismo y también de otros partidos políticos. Bueno, vamos a invitarlos a todos a que puedan compartir un Quién Dice Qué muy nutrido y variadito. Entonces, te deseamos buen programa, Nico. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, señores, la idea es compartir esta hora juntos con todo lo que ha dejado una jornada muy movida de lunes, la última semana del mes de julio. Sí, se termina el mes de julio, arranca agosto y hay que ver qué va a pasar, si es que julio lo prepara y agosto se lo lleva, porque hay mucho por decir en función de lo que ha sido la falta de crédito y de oportunidades para las pymes argentinas. Muchas pymes no pudieron acceder a los créditos porque los bancos privados le cerraron la puerta en la cara, no colaboraron con lo que pretendía el gobierno de ayudar a estas pymes que necesitaban de un auxilio económico en esta situación de pandemia. Lo decíamos recién, el escenario era uno la semana pasada cuando los distintos referentes de las universidades nacionales se juntaron con el gobernador de la provincia, estuvieron hablando de la posible vuelta a la presencialidad. Bueno, había un escenario que parece que se modificó en las últimas horas. Lo vamos a hablar con la gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Y qué hace el radicalismo? Se empezó a mover el radicalismo, pero claro, empezaron a dividirse. Cuando dicen los peronistas que en realidad no se pelean, hacen más peronistas, los radicales se dividen. Se armaron varias reuniones de gente relacionada, por ejemplo, en Paraná, a Sergio Barisco, pero unos por un lado y otros por otro. Hoy vamos a hablar con un sector, pero hay otro sector dando vuelta. Llamé por teléfono a los dos sectores y le digo, che, ¿cómo es la cosa? No, aquello no, nosotros sí. Y los otros dijeron, no, aquellos no, nosotros sí. Bueno, vamos a ver si se ponen de acuerdo, pero por ahora van por caminos separados algunas agrupaciones radicales en la ciudad de Paraná, pensando lo que viene, que es el año que viene. Habrá elecciones el año que viene. ¿Se votará con la boleta papel? ¿Se votará virtualmente? ¿Se votará el año que viene ante la situación de pandemia? ¿Habrá que ir a votar o habrá boleta única papel? ¿Se va a modificar? ¿Va a ser oportuno modificar la forma de elección este contexto de pandemia? Lo sabremos seguramente de acá a fin de año, si es que el Congreso de la Nación decide tomar cartas en el asunto en este tema. Por ahora el Congreso está ocupado en otros menesteres. Señoras, señores, nos presentamos. Esto es ¿Quién Dice Qué? Presentan ¿Quién Dice Qué? SGS Constructora. Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo. Moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pugliese, maquilladora profesional. Bueno, muy bien, señoras y señores, estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Ha bajado un poco la temperatura y lo decíamos recién cuando estábamos antes del pase, el pronóstico del tiempo anticipa mucho frío para mañana y para pasado en la capital provincial, mejorando la situación hacia el fin de semana. ¿Cómo anda mi amigo Ezequiel Flesler? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va, Nicolás? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, ¿eh? Me alegró mucho. Bueno, aprovechó a ir a algún bar, algún restaurante, alguna salida recreativa con estas nuevas autorizaciones en Paraná. Va a ir al gimnasio, me imagino, la semana que viene. Por supuesto, bueno, desde el lunes con el gimnasio, pero ya se pudo correr desde el sábado. El sábado di una vueltita en la costanera corriendo. Está duro todavía, ¿no? Empezar a mover de vuelta las articulaciones. Bueno, ¿de qué viene la cosa hoy? A ver. Bueno, te voy a contar, vamos a repasar un poco cómo viene la mano, Nico, con el tema de los incendios en las islas del Paraná frente a Rosario. Sobre todo, la verdad que Rosario tiene problemas con el humo desde hace muchas semanas. Este fin de semana fue muy problemático de nuevo la situación, así que vamos a estar con todo esto, repasar un poco lo que es la cuestión legal, también las hectáreas involucradas, que es claramente un problema, decíamos, primero para el ecosistema, para las tierras en sí mismas, pero también para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Rosario y cercanías, ¿verdad? Bueno, por supuesto que hay mucha preocupación por este tema que tiene que ver con el incendio de las islas. Es un tema que parece que de nunca acabar, ¿no? Porque no es una historia nueva de este año. Todos los años los mismos y este año se ha visto con mayor magnitud. Evidentemente, la quema de pastizales en las islas que afecta a muchísima gente y que, a ver, por ejemplo, una de las noticias de hoy tenía que ver con que el gobierno entrerriano había pedido más aviones hidrantes y más recursos a Nación para que le dé una mano para tratar de controlar el fuego. El tema es buscar a los responsables, pero no a algún empleado en negro que tienen los grandes empresarios para que haga la quema, sino a los dueños de estos campos y que hay que cobrarle multas que valgan realmente la pena. Bueno, hay de todo, ¿no? Tenés, por supuesto, como vos decís, creo que es lo más importante, los dueños de las tierras, que es gran parte del problema, y después alguna gente que también causa los incendios, ¿no? Desde irresponsables que van a armar o a comer un asado a las islas, pescadores. Los incendios naturales, recordemos que el río está muy bajo, eso también es otra de las problemáticas, pero claramente lo mayor o lo más importante está puesto en los grandes campos para ganadería. Muy bien, 22:10 en la República Argentina. Ya vamos a empezar a charlar con los protagonistas porque decíamos que la semana pasada hubo una reunión el viernes, fue la reunión que tuvieron con el presidente de la Nación, la gente de las pymes industriales argentinas. En realidad son industriales pymes argentinas, esta es la sigla que resume en IPA, y que, bueno, fueron a expresarle al presidente, bueno, cómo se sale de esta situación, porque hay muchísima gente que está necesitada realmente y la situación es muy crítica porque además tuvieron muchos problemas para poder llegar a obtener créditos. Entonces dicen, acá los bancos privados no están haciendo lo que tienen que hacer. Los bancos privados, en vez de abrir posibilidades, cierran las puertas. Le cerraron la puerta en la cara a las pymes industriales, los bancos privados. Yo voy a charlar con Daniel Rosato, es el presidente de Industriales Pymes Argentinos. Está en comunicación con nosotros. Daniel, Nicolás Blanco, en Canal 11, aquí en la ciudad de Paraná. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches. Un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, estuvo participando usted de esta reunión virtual con el presidente de la Nación. Sí, así es. Realmente el presidente ha hecho anuncios muy importantes junto con el ministro de la Producción, Matías Culfas, donde claramente ha manifestado la intención que realmente concreta de ampliar los ATP para todo el sector de las pymes, que esto es muy importante porque tenemos más de 15.000 pymes en el país, pymes industriales solamente, que justamente están en situación de crisis. Solamente cerraron en lo que va el año 2000 y 5.000 que veníamos de años anteriores. Hemos perdido en la Argentina 7.000 pymes industriales y esto es muy importante que producto de la pandemia este año la pandemia ha sentenciado a muerte de 2.000 pymes más. Claro. Por eso es que esta ayuda de las ATP, que es el subsidio de salario, más este crédito que anunció el gobierno en las pymes industriales que están comenzando a producir, que esa tasa cero realmente es muy importante y es lo que le va a dar sustentabilidad a las pymes en este tiempo de pandemia.
No nos olvidemos que... Sí. No, ¿a qué definen ustedes pyme industrial? ¿Es por cantidad de trabajadores? ¿Es por producción? Las pymes industriales, hasta 250 trabajadores de industria se considera pyme. Y las pymes industriales son las pymes que generan valor agregado, son las que producen, ¿sí? A diferencia de lo que es una pyme del comercio, una pyme comerciante, una pyme de servicios. La pyme es la que realmente de la industria, nos referimos a la industria. Entonces, estas son las, digamos, son algo muy importante, porque hoy realmente el sector pyme industrial de alguna manera se sostiene gracias que el Estado hoy le está dando el beneficio a través de la AFIP de decirle, mirá, claro, te perdonamos con los impuestos, te vamos a pagar 10 años, no le vamos a embargar las cuentas, no le vamos a cerrar las cuentas de los bancos, le permitimos que no le corten la energía, digamos, con una serie de medidas que realmente hace que la pyme pueda sostenerse. Claro, pero a ver, yo leía declaraciones suyas que estuvo muy duro con la banca privada porque le cerraban la puerta en la cara. Pero sí, esto sin ninguna duda, realmente uno de los grandes problemas que las pymes están como están justamente se debe a la falta de financiamiento. Una pyme no puede soportar 4 meses sin poder producir, sin poder tener ningún tipo de financiamiento, y en un momento donde las pymes sufrieron justamente por culpa de esta pandemia el problema de tener una cantidad de cheques rechazados, claro, de que se haya roto la cadena de pago, y bueno, todo lo que nosotros venimos soportando en todos estos meses, y sin realmente poder tener por parte de la banca privada ningún tipo de acompañamiento. Es decir, la banca privada en los últimos años 2018-2019 ganó el 125% en la Argentina, cuando en el resto del mundo la ganancia que han tenido los bancos no superó el 15%. Claro. Entonces, todos si ganaron gracias a todas las pymes, a todo el sector productivo que le permitió a los bancos ganar mucho dinero, prestando el 80% de tasa de interés, permitiendo que las pymes puedan girar en descubierto al 70-80% de interés. Entonces, eso no existe en ninguna parte del mundo, solamente en Argentina. Y hoy... Sí. Sí. No, le decía, mi compañero Ezequiel Fels le va a sumar una pregunta también. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? La consulta es respecto de qué sectores cree que, bueno, lamentablemente no van a poder zafar de esta crisis ocasionada por el coronavirus. Bueno, aquí hay sectores que son muy sensibles, que tienen que ver con sectores de la industria textil, sector calzado. Hay sectores que tienen que ver con fabricantes de bienes capital, todo el sector que provee a toda la industria energética, ya sea petróleo y gas. Son sectores, bueno, que son los más golpeados por productos justamente de que estuvieron prácticamente, esos sectores estuvieron paralizados. Hoy la industria está produciendo a un promedio general medio de entre el 40 y el 50% de la capacidad instalada. Tenemos industrias que están produciendo el 80%, que son las esenciales, otras que están al 50% y algunas que están al 10%. Entonces, acá el tema, la clave es cómo sostenemos a las pymes durante la pandemia. Es decir, necesitamos contener la mayor cantidad de pymes de pie para que puedan sobrevivir y comenzar la pospandemia en un proceso muy lento. No nos olvidemos que estas pymes que hoy le están permitiendo, de alguna manera, se la está conteniendo y se le está permitiendo no pagar impuestos, no pagar luz, no pagar un montón de cosas, esas pymes se están endeudando. Entonces, cuando termina la pandemia, que tienen que enfrentarse a la realidad, ahí es donde la pyme necesita justamente este gran salvataje que hoy estamos, bueno, en el Congreso se están por votar una serie, la ley de quiebras, la ley la moratoria, todas estas medidas que hacen que van a hacer de que las pymes realmente puedan mantenerse de pie. La impresión es que hay sectores que
evidentemente, más allá de que leyes intenten apuntalarlas en el mientras tanto, no van a poder sobrevivir, digamos, al después. Bueno, justamente por ese motivo es muy importante la medida que está anunciando el gobierno dentro de un paquete de 60 medidas más que van a salir dentro de los próximos 10 días, y justamente que estas medidas tienen que ver con un paquete de medidas que hacen de que las pymes puedan recuperarse. Cuando nosotros decimos hay facilidades para que las pymes puedan exportar, va a haber medidas muy concretas que tienen que ver, como por ejemplo el compre argentino, el compre nacional, el control del mercado externo. Es decir, todo esto son temas, propuestas que nosotros estamos llevando inclusive a través del primer Congreso Nacional Industrial que se va a hacer en noviembre, que ya comenzamos a trabajar en forma conjunta con los sindicatos industriales, con las organizaciones sociales, donde el gobierno también es parte de este Congreso que estamos proyectando. Y este Congreso tiene como objetivo generar propuestas, proyectos que tienen que ver con todo lo que hace al sector productivo. Rosati, la legislación. Perdón, Rosato, el tema que tiene que ver con las provincias, porque vos decís, Nación ha hecho o está haciendo esto que va la moratoria y demás. Las provincias también han hecho algo. Bueno, sí, lo que ocurre es que acá, cuando hablamos de la situación del mercado interno, si bien las provincias han tomado medidas y la crisis no es en las provincias, no es como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Claro. Es decir, cuando nosotros hablamos de la pandemia, sí, lo tenemos concentrado, el principal eje se encuentra en la provincia de Buenos Aires, pero de alguna manera la crisis se lleva también al interior. Todas las provincias sufren, porque no nos olvidemos que en el interior hay muchos insumos que compran las pymes, la industria, que dependen también, que se producen en la provincia de Buenos Aires, donde está concentrado el 47% de la industria. Claro. Como también viceversa, como también de Buenos Aires dependemos de algunos productos que se fabrican en el interior del país. De alguna manera esto hace que toda la República Argentina se encuentre en situación de crisis, es el país que está en crisis. ¿Y la economía está en crisis. Y estas 60 medidas el gobierno va a anunciar, dijo usted, en los próximos 10 días. ¿Cómo es el resumen de la situación? Usted decía que han 2.000 más o menos son las pymes industriales que han tenido o han quebrado en estos meses. Claro, es decir, nosotros veníamos de un proceso en donde las pymes realmente se encontraban muy mal de años anteriores, y las pymes que estaban en mayor situación de crisis no pudieron soportar, digamos, la cuarentena. Esas, digamos, entre los meses de abril y mayo y junio, bueno, han cerrado. ¿Sí? Se han cerrado, prácticamente no pudieron hacer absolutamente nada, pese a la contención que estaban teniendo. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Que es en base en parte al pedido que nosotros venimos haciendo desde hace un tiempo, decíamos, no sirve que nos financien al 24%, claro, porque una pyme que está en situación de crisis, es decir, y ante una pandemia, una situación como la que vivimos, es imposible que puedan pagar ninguna tasa de interés. Claro. Hoy, como el resto del mundo, las pymes necesitan financiamiento blando con un periodo de gracia y a pagar a 2-3 años, que es lo que nosotros reclamamos a la banca privada cuando decíamos, pero si la banca privada está el FOGAR que le esté dando una garantía, un subsidio para que puedan financiar. Es decir, tienen garantía, con riesgo cero. Con el ATP hasta fin de año, ¿a cuántos trabajadores financiarían parcialmente sus salarios? Bueno, ahí estamos hablando de más de 300, en total, en general, son unas 300.000 pymes que se están financiando y representan unos más de 2 millones de trabajadores. Esto es un número muy importante y hace de que realmente es una ayuda. Pero acá, digamos, más allá de la ayuda, hay que trabajar intensamente. Ahí es donde se requiere, nosotros hablamos de la unidad nacional. Es decir, se tiene que juntar todos los sectores de la producción, de la industria, y analizar puntualmente sector por sector y cuáles son los sectores más críticos
y lo que realmente más, donde más hay que asistir y cuáles son las mejores medidas que necesitamos para que la Argentina comience a producir, ¿sí? Y sin depender tanto del mercado externo. Por eso es que necesitamos todas las pymes de pie, porque cuando más pymes perdamos, más nos vamos a ser dependientes del mercado externo, ¿no es Rosato, cierto? muchas gracias por este contacto con Canal 11 de Paraná en la provincia de Entre Ríos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Daniel Rosato, el presidente de Industriales Pymes Argentina, ¿sí? Que se reunieron el viernes con el presidente Alberto Fernández, en realidad virtualmente, pero que estuvieron haciendo estos planteos. Aproximadamente una batería de 60 medidas plantean implementar las más destacadas que comentaba acá, el tema del ATP y crédito blando con meses de gracias y tasa cero de interés para las pymes industriales argentinas. Hacemos la pausa, la primera, ya venimos. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que está relacionado con la educación en los niveles terciario y universitario, porque hubo una reunión importante con el gobernador de la provincia para ver, bueno, cómo se va manejando este tema. La vuelta a clases presenciales, ¿se puede dar? ¿No se puede dar? Tengo entendido que hay algunas carreras que directamente deberían olvidarse este año de la presencialidad, pero hay carreras que necesitan de la presencialidad. Hay tesis de algunas carreras que necesitan de la presencialidad. Por eso vamos a charlar ahora con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Está en comunicación el contador Andrés Sabela. Nicolás Blanco en Canal 11. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Sabela? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por atendernos. Decía yo que hay algunas carreras que en la instancia de tesis, por ejemplo, de examen final, necesitan sí o sí la presencialidad. ¿Será esto posible en el corto plazo? Bueno, como bien lo señalás, el sistema universitario es muy diverso en toda su amplitud. Y esto, la diversidad de carreras, de disciplinas, la diferencia en cuanto a la cantidad de alumnos que cursan determinadas carreras, hace que tengamos que pensar en medidas particulares para cada una de esas carreras. Como bien lo señalás, en el contexto actual, como todos saben, el sistema universitario ha adecuado su modalidad de dictado tradicionalmente presencial por el uso de herramientas virtuales. Y si bien la respuesta del sistema ha sido altamente satisfactorio, producto del gran esfuerzo de los trabajadores, tanto docentes como no docentes, y también del esfuerzo de los estudiantes que se han adaptado rápidamente a estas nuevas modalidades de dictado de clases, determinadas disciplinas o determinadas actividades que requieren por sus características de la actividad presencial. Claro. Ya sea porque el alumno tiene que realizar una práctica en un determinado laboratorio, manejar un determinado instrumental específico que se encuentra únicamente en las casas de estudios por sus costos, por sus características, y eso hace que ese tipo de actividades no haya podido ser reemplazada por la actividad virtual. Entonces es posible que alguna de estas facultades, hablo Oro Verde, por ejemplo, con bioingeniería, pueda tener antes de fin de año la posibilidad de examen al menos presencial. Sí, lo que nosotros estamos de alguna manera planteando es la posibilidad de que exámenes parciales y finales y tal vez el cursado de alguna parte específica práctica de determinadas materias se pueda realizar de manera presencial. Obviamente cuidando los protocolos y las indicaciones que nos hagan llegar las autoridades sanitarias. Pero no las carreras sociales, por ejemplo. En principio esto no está pensado para las carreras sociales, que han logrado resolver este tema de manera probablemente de la mejor manera posible.
No obstante eso tampoco, digamos, lo descartamos, es decir, sociales en determinadas asignaturas o con determinadas metodologías que de repente se utilizan en determinados casos, a veces también se requiere la práctica presencial. De hecho, sociales desde hace algún tiempo se viene insistiendo mucho con lo que se conoce como práctica profesional o práctica profesional supervisada, y esas son actividades que se realizan de manera presencial porque justamente conllevan al alumno a una práctica real de lo que va a ser su futuro desarrollo profesional. Se trabajó el otro día en la reunión con el... En algunos casos, sí. Las sociales también necesitan de esto. Claro. El otro día se trabajó en la reunión con el gobernador y con las otras casas de estudios y las otras universidades, la tecnológica, la UADER, la católica. Se trabajó en esto de decir, bueno, a ver cuál es la situación y todo esto que estamos hablando con usted, se habló en esa reunión. El tema de la fecha, se habla de mediados de septiembre. ¿Puede ser mediados de septiembre una fecha clave para decir, bueno, por acá puede empezarse? Mira, el tema de fechas depende claramente de la evolución epidemiológica de la provincia, depende también de la ciudad en la cual se esté desarrollando la actividad académica. Nosotros entendemos que sería un error globalizar y tomar decisiones únicas. Me parece que hay que tomar medidas particularizadas en función de la realidad de cada región de la provincia. Entonces, claro, usted, por ejemplo, usted tiene carreras en Villaguay o tiene carreras en Gualeguaychú, es una realidad, Villaguay es otra, Concordia es otra, Concepción del Uruguay es otra y Paraná es otra. Claro, claramente, y fue un poco lo que nosotros planteamos, de que lo que estamos necesitando es de que, en primer lugar, se habilite la actividad y luego, de acuerdo incluso a lo que se ha firmado con el Ministerio de Educación de la Nación, luego la habilitación concreta la va a hacer la jurisdicción y el municipio que corresponda. Y ahí está esto de ver la particularidad de cada una de las situaciones para tomar decisiones a medida, digamos. Ezequiel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sabela? La pregunta tiene que ver con la particularidad de las clases, es decir, la tarea docente. ¿Qué recepción tuvo, qué evaluación pudieron hacer, primero de las clases y segundo de las instancias de evaluación? Entiendo que ya hubo algunas. Bien, en el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, como dije un poco al principio, la evaluación que nosotros hemos hecho de este primer semestre del año ha sido satisfactorio. La verdad que a nosotros el aislamiento social nos tomó justo al inicio del cuatrimestre y salvo en una o dos facultades, demoramos una semana el inicio de clases, pero inmediatamente pudimos implementar rápidamente el dictado a través de las herramientas propias de la virtualidad. Y esto obedece básicamente a dos o tres temas. El primero es que la universidad ya venía trabajando con sus equipos capacitándose en este tipo de herramientas, y por el otro lado porque también, digamos, teníamos los equipos en cada una de las facultades con alguna experiencia ya desarrollándose, con el sistema de educación a distancia aprobado por la CONIAU, y todo esto nos da la posibilidad de rápidamente poder implementar el dictado de clases. Tengo entendido, Sabela, que... Hemos podido hacer en todas las facultades la toma de exámenes parciales y estamos desarrollando en este momento la toma de exámenes finales en prácticamente el 80% de las facultades de la universidad. Tengo entendido que aplicaron un sistema de becas también de conectividad. Sí, indudablemente que el hecho de que nuestros alumnos en muchos casos tuvieron que volver al interior y también que son alumnos que han elegido nuestras carreras porque son presenciales, en algunos casos pudimos identificar situaciones que había alumnos que tenían problemas de conectividad. Y a partir de ello la universidad tomó básicamente tres decisiones. La primera fue apoyar a los equipos de educación a distancia de las facultades. La segunda decisión, y tal vez la más importante, esta que estás mencionando, Nicolás, que fue la de establecer un sistema de becas para conectividad para aquellos alumnos que no tenían posibilidad de acceso a conexión a Internet. Y esto, digamos, posibilitó que casi 300 estudiantes de la universidad
que comprendió la totalidad de los alumnos que pidieron conectividad, hoy pueden estar teniendo conectividad a través de una beca de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Cuándo podría haber definiciones concretas de una fecha más precisa de vuelta, al menos parcialmente y en algunos distritos? Nosotros lo que estamos pensando, Nicolás, es que tenemos que solucionar, como decíamos al principio, este tema de los exámenes finales, de los exámenes parciales en algunos casos, y el trabajo en laboratorios. Tal cual lo dijo el ministro Trota, y de alguna manera también lo comparten las autoridades del gobierno provincial, las universidades vamos a ser probablemente las últimas del sector educativo que vuelva a clases presenciales. Por eso nosotros, como idea general, la Universidad Nacional de Entre Ríos va a desarrollar el segundo cuatrimestre continuando con el uso de herramientas de la educación virtual. Y la posibilidad de hacer actividades presenciales van a ser a medida y van a ser aquellas que realmente no se puedan llevar adelante de manera virtual y que tienen que ver un poco con lo que hablábamos, esto de trabajos específicos en laboratorios o en el campo, como en el caso de agropecuaria. Claro, agropecuaria, exacto. Y algo de salud también. Contador, gracias por este contacto con Canal 11. No, al contrario, Nicolás y Ezequiel, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí lo veían ustedes y lo escuchaban al rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, uno de los rectores que estuvo presente en la reunión con el gobernador la semana pasada, y que yo les decía, bueno, había un escenario, y esto como que se frenó un poco porque está esta mirada que decía Sabela, de decir, no, bueno, pero nosotros planteamos que hay distintas realidades, porque Gualeguaychú está muy complicado, pero Villaguay no. Claro. ¿No? Entonces, hay carreras que se podrían volver a la presencialidad. Hay facultades sociales, por ejemplo, que no necesitan tanto la presencialidad como las otras carreras, o sea, la práctica de ciencia agropecuaria, como decía recién, o bioingeniería, caso que conozco de Oro Verde, ¿sí? Pero bueno, Oro Verde, estar tan cerca de Paraná, y Paraná que tiene muchos casos, esto se va a ir evaluando seguramente minuto a minuto. Volvemos a hablar del tema incendios. Ezequiel, dale. Bueno, vamos a repasar con algunas placas, Nicolás, cuál es la realidad, cuál es la situación en este sentido. Hay algunas acciones legales, como podemos ver seguramente una placa en un ratito, que está llevando adelante el gobierno de la provincia. Una de ellas tiene que ver con una denuncia penal que presentó el gobernador ante el juez federal, ante la justicia federal, por la violación de un artículo del Código Penal. ¿Sí? Esto establece, o puede llegar a establecer como máximo, pena de prisión de entre 3 a 10 años. ¿Sí? Esta es la primera acción de tipo legal. La segunda es que la provincia, es decir, el Estado entrerriano, se constituye como querellante particular en otra causa que también tramita la justicia, el Poder Judicial. ¿Sí? Y hay una tercera instancia que son sumarios contravencionales que puede realizar la Secretaría de Ambiente por la aplicación de una ley provincial, por supuesto, que es la 9868. Lo que están tratando de hacer es de imprimirle mayor celeridad y que efectivamente puedan aplicarse multas con una relativa rapidez. ¿Sí? Estas serían los tres aspectos legales. ¿Sí? Creo que la última, las acciones o los sumarios contravencionales, son los que pueden imprimir un efecto más inmediato. Más rápido. Sabemos que la justicia federal, la justicia en general, pero particularmente la federal, se puede tomar sus tiempos. ¿Qué pasa con el tema de la regulación del uso de tierras fiscales? Bueno, se está dando impulso a una ley que establece, como podemos leer ahí, un régimen para un uso sustentable, ¿sí? Eso también está o va a estar especificado, de los inmuebles que integren el dominio público de la provincia, tanto en la zona de las islas como de humedales, eso está especificado. También para aquellos, Nicolás, de dominio privado que no tengan alguna afectación específica
en principio, ¿sí? A través de este proyecto que está en tratamiento, se va a permitir un uso, decíamos, sustentables, que pueda compatibilizar en algún sentido tanto elementos productivos como ambientales. Me parece que acá habría un acuerdo de las fuerzas políticas con representación legislativa en la provincia, pero sin duda va a haber sectores que planteen voces disidentes, sobre todo por la parte productiva, ¿verdad? Bien. Y bueno, y el otro aspecto que también me parece interesante mencionar es lo relacionado al plan de vigilancia y observación. Bueno, de esto se habló mucho en la jornada de hoy, de hecho recién en el noticiero. Es una vigilancia conjunta entre la provincia de Entre Ríos, la de Santa Fe y el gobierno nacional, intentando relanzar un programa o un plan integral para cuidar y aprovechar la región del delta del río Paraná. Estaba observando esto y mirando algunas medidas. ¿Se acuerdan que vino en su momento Juan Cabandier? Claro, el ministro de Ambiente de la Nación. Ministro de Ambiente de la Nación, que estuvo acá en la provincia, se reunió los gobernadores. El tema es que el incendio sigue, el humo sigue, la afectación a Rosario sigue, a un montón de lugares también, y no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir. Por eso, estas medidas que vos anunciabas necesitan celeridad. Por eso la de la contravención es la más rápida, mientras sigue el curso de la denuncia penal, por ejemplo, que hizo el gobernador. Tal cual. Hay alrededor de 350.000 hectáreas comprometidas solo en Victoria, en el departamento de Victoria. En principio serían más de 100 dueños, no están digitalizados los registros, esto dificulta la contabilización, pero un poquito más de 100 dueños o 100 propietarios, ¿no?, terratenientes de las islas. ¿Qué es lo que causa los incendios? Es también una de las cuestiones, uno de los aspectos, me parece... Me nombraron un apellido, no sé si lo tenés. ¿Un apellido? Sí, con G. Guarneri. Guarneri, ¿no tenías apellido? Guarneri creo que es el que más tiene. Ahí estamos, de Cerámica Alberdi de Rosario, un propietario rosarino. También hay mucho de Rosario, hay también propietarios de Entre Ríos. Y hay parte del Estado también. Algunos más del sur de la provincia y parte del Estado. Me decían hoy 45.000 hectáreas son del Estado entrerriano. De estas 350 casi. Sí, más o menos. Bueno, esas son las discusiones que se abren respecto del uso. Primero de las del Estado y del resto también, ¿no? Porque está todo en la misma discusión, y después ver qué es lo que causa el incendio. Si es quemar para renovación de pasturas, para el engorde del ganado bovino. Que no sería la fecha. Cría vacuna. Es una de las cuestiones que se menciona. También tiene que ver con irresponsabilidades de gente que va a comer un asado, de pescadores, etcétera. Y hay otro factor que es particularísimo de este momento, que tiene que ver con la bajante del río Paraná. Gracias, Ezequiel. Vamos a seguir nosotros hablando del tema. 22:43 en la República Argentina. Estamos en vivo aquí en el 11 TV. Yo lo decía en la apertura del programa. El tema de los trabajadores de la salud, pero en el área privado, ¿sí? Está el tema del bono que le paga el Estado Nacional a los trabajadores de la salud, servicio esencial, en el Estado, en el sector público. Pero ¿qué pasa en el sector privado? Por eso convocamos para charlar esta noche a Mariela Ponce. Mariela Ponce es la titular de ATSA, que es la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Argentina, en Entre Ríos. Mariela Ponce, Nicolás Blanco la saluda aquí en Canal 11. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Nicolás. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos hasta ahora. Y la idea era saber la situación, ¿no?, en esta crisis, en esta pandemia por el COVID-19, de los trabajadores de la sanidad en todo el sector privado. Exacto. Bueno, comenzamos que en un primer momento fue muy difícil esta situación, nos encontró un poco desbordados. Un conocimiento para todos los sectores, tanto para los trabajadores como también para las empresas, ¿no?, de salud. Nosotros estuvimos desde un primer momento trabajando, aportando ideas, soluciones, corroborando con el tema de la implementación de protocolos. Por este desconocimiento que había,
y obviamente que llegamos a todas las empresas. Hubo empresas que estuvieron reticentes, empresas que no nos escucharon, empresas que sí, y obviamente que después tuvimos los resultados que hubo, que es de público conocimiento. De todas maneras, es muy importante decir que como ATSA, como gremio, siempre estuvimos al lado del trabajador, asistiéndolo porque hubo una situación de mucho temor, de mucho miedo. Claro. Es muy importante estar al lado del trabajador en esos momentos. No dejamos nunca de trabajar. Ajá, no claro. ¿Me ibas a preguntar algo? No. A ver, como servicio esencial, el tema de salud, por eso mismo decía usted que no dejar nunca de trabajar. Ahora, ese temor del trabajador, primero por las condiciones, ¿se le brindaron a los trabajadores todas las medidas de seguridad? Me imagino que ustedes controlando, también viendo que se cumpla con esto. Exactamente. Bueno, en un principio, como sabés, y que fue un tema muy debatido en todo el país, la falta de elementos de protección personal. Claro. Y por eso la necesidad que hoy tenemos en invertir más en salud, porque tuvimos que enfrentarnos a toda esa falta de elementos de protección personal. Es necesario que todos los sectores estén protegidos, desde una mucama, la cocinera, la enfermera. Nosotros estuvimos al lado, pero obviamente que hoy observamos y comparamos que el trabajador de salud no tiene los mismos elementos de protección que hay, por ejemplo, un trabajador de Estados Unidos. ¿Eso qué evidencia? Que hay políticas y que nosotros desde el sector de sanidad y desde nuestra federación siempre bregamos y siempre estuvo en la discusión de que hay que poner a la salud como un elemento de discusión y de políticas que tengan que ver con eso. Mariela, ¿han tenido ustedes algún caso en el sector, casos positivos? Nosotros hemos tenido casos positivos. El primer caso fue de la cooperativa farmacéutica, Ajá. Que es de público conocimiento. Sí. Estuvimos al lado de los trabajadores haciendo una contención, sobre todo la contención psicológica. No pudimos estar como acostumbramos a estar al lado del trabajador presencialmente por esta cuestión que tuvimos que readaptarnos. Y la verdad que cuesta un poco, porque cuando vos estás al lado, tener que adaptarte a esta nueva realidad es todo un aprendizaje. Pero bueno, ellos tuvieron esta situación que nosotros le habíamos advertido. Las empresas muchas veces no escuchan a los sindicatos. De igual manera, cuando retomaron las actividades, fuimos escuchados porque estuvimos ahí presentes, y presentes no para hacer leña del árbol caído, sino también para aportar ideas, para ver cómo se iban a distribuir las actividades, la implementación de los protocolos y de los elementos de seguridad. Bien, Ezequiel. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Mariela? No, recién comparaba con Estados Unidos. Conocés, aparte de la sanidad privada, la pública en la provincia. ¿Ahí cómo está el comparativo? Bien, o sea, el Ministerio de Salud de acá de la provincia viene trabajando continuamente, te digo porque he estado en reuniones con ellos, vienen trabajando continuamente en todo lo que es la provisión de elementos y la capacitación hacia los trabajadores. De todas maneras, esto es algo que va cambiando continuamente y por lo tanto los protocolos se tienen que ir readecuando acorde a cómo va actuando el virus en nuestra comunidad. Claro. ¿Sí? Son los mismos los protocolos hace unos meses atrás que actualmente. Entonces, hoy tenemos un paciente, por ejemplo, que ingresa con una patología y a los 2 días por ahí te das cuenta que ese paciente es un COVID positivo. Entonces, bueno, es fundamental el cuidado de todos, no solamente del enfermero, sino que también de los otros trabajadores que integran el equipo de salud. ¿Sí? Cuando uno habla del sector de la salud privada,
habla de un sector importante. ¿Qué cantidad de trabajadores están hoy en esta tarea esencial en el sector privado? Son alrededor de 8.000 trabajadores. 8.000 en el sector privado. Sí. Es un Estamos número. hablando de 55 clínicas de la provincia, de más o menos, te estoy hablando, 58 quirófanos. Hay diferentes complejidades, hay Claro. clínicas que tienen más de 2 quirófanos. Y hoy la situación de las clínicas pasaron por meses donde no hubo actividad. Esos quirófanos estuvieron cerrados, obviamente que hubo una ayuda del Estado que fueron los programas de asistencia a la producción y al trabajo. Los famosos ATP. Que garantizó exactamente que hoy nuestros trabajadores pudieran cobrar los sueldos. Está Así bien. que ellos tuvieron un... ¿Y una- no hubo problemas con despidos y cosas por el estilo? En el sector salud no. Algunos pocos de los consultorios, muy pocos. Claro. Pero en realidad las clínicas no, porque se trabajó activamente y bueno, se vieron favorecidas o ayudadas por los programas, los ATP. Sí. No, la verdad que es interesante conocer un poco más a fondo todos estos aspectos que uno por ahí desconoce, ¿no? De la diaria, cómo es el trabajo, cómo es la realidad del trabajador de la salud en el área privada, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al tema de lo que son los bonos. ¿En el sector público hubo bono para los trabajadores esenciales de salud? ¿En el privado también o no? En el privado sí. Ah, sí, ¿también? sí. El bono, sino que venimos con un atraso en el tema del cobro. Obviamente, es una decisión política muy importante porque es un dinero que viene directamente al bolsillo del trabajador, pero el ANSES y todo el sistema se vio colapsado, por eso esos bonos no se cobraron en tiempo y forma. Y también este retraso específicamente de los pagos del ANSES, porque fueron en 4 cuotas que hoy por hoy ya deberían haberla terminado de pagar y no terminaron, y también por cuestiones que tienen que ver con algunos estudios contables, que no cargaron bien a sus trabajadores, que hubo errores, y eso también dificulta en el momento de cobrar. Mariela, muchísimas gracias por este contacto desde ya. No sé si te querías agregar algo más, perdón. Quiero agregar algo más. Sí. Que hoy por hoy es muy importante reconocer el trabajo del trabajador de salud, y en ese reconocimiento no solamente con aplausos, sino con hechos concretos. Y te quería hacer referencia a un pedido que hicimos puntualmente desde el gremio de sanidad al director, al presidente de la Cámara de Diputados, solicitando un cupo de viviendas, porque de la misma manera que hoy la tienen las fuerzas públicas, los docentes, que está perfecto, también el conocimiento sería muy importante y un buen gesto del gobierno hacia los trabajadores de salud. El otro tema... Sí. No, perdón. La dificultad que estamos hoy atravesando los trabajadores con el tema del transporte, que recién lo estuviste charlando también, que es muy complicado para el trabajador de salud trasladarse caminando, en bicicleta, el gasto extra que tienen en remis y que obviamente los sueldos no alcanzan. Entonces es fundamental entre todos aportar para poder buscar solución a esta situación que afecta mucho al trabajador, a todos los trabajadores. En especial al tema. Hoy enfrente a esta lucha del virus. Y bueno, solidarizarme con todos los gremios amigos, con todos los gremios hermanos que hoy están en esta situación difícil, como la construcción, gastronómico, la UTA y tantos otros más. Decir mucha fuerza, un especial a los trabajadores de salud, que realmente es un orgullo representarlos, porque no solamente que cumplen con una intensa actividad, sino que también le ponen el amor, la vocación, el profesionalismo a esa actividad que realizan. Bueno, muchísimas gracias, Mariela Ponce. Muchas gracias por su contacto. Gracias a vos. Muchas gracias. Nos queda todavía una pausa. Rapidito nos vamos a ella. Después nos metemos a hablar con las reuniones radicales. Nos quedan las fotos. Ya venimos.
Último bloque de ¿Quién dice qué? En esta edición de lunes. Y vamos a hablar de la Unión Cívica Radical, que ha tenido varios encuentros este fin de semana, la semana pasada. El tema es que son como distintos momentos de distintos sectores, algunos pugnando por lo que es el radicalismo en Paraná y otros por ya lo provincial, ¿no? Porque hay que renovar autoridades. Vamos a charlar con Gastón Marchi, presidente de la seccional 12, y con Diego Weber, expresidente de la Juventud Radical de la provincia de Entre Ríos. Nicolás Blanco en Canal 11 lo saluda. ¿Qué tal? Gastón, Diego, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos a ambos. Quiero que le cuenten a la audiencia, porque tengo entendido que hubo varios presidentes seccionales de la Unión Cívica Radical en esta reunión que fue la semana pasada. Es así, Nicolás. Te tengo que hacer una aclaración. No empezamos esta semana ni en estos 15 días, sino hace más de 6 meses que estamos reuniéndonos, juntándonos, haciendo un debate profundo e interno. ¿Qué sector dentro del radicalismo surge en estas reuniones? Bueno, te cuento, y también para contarle a los distintos afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical. En su mayoría somos presidentes de seccionales, como Torre, Varela, Silvia Díaz, Marcelo Brunetti, Palleiro, Blasco, Gutiérrez, Bello, bueno, el amigo Diego, y muchos militantes notorios de distintas seccionales. Venimos debatiendo que necesitamos jugarnos por las convicciones para dejar de ser mediocres. Necesitamos que el partido se ponga en marcha y que lo veamos en ese mecanismo que siempre se pone en las campañas, que ese dinamismo, bueno, empiece desde ahora, arranquemos desde cero. Para esto, bueno, venimos en ese proceso de charlar, de contenernos, de disentir también, porque no todos somos de la misma expresión, no todos venimos del mismo sector interno. A eso me refería. ¿Acá de qué vertientes internas hay? Bueno, algunos vienen del montierismo, otros vienen del barisquismo puro, otros vienen de la Ilia, y en esto hay que destacar que es una construcción totalmente plural y horizontal. Acá no hay candidato, no hay jefe, no hay... sí hay un debate profundo que por qué queremos llegar a la conducción del comité de la capital. Bien, ¿cuándo hay que renovar autoridades? ¿Cuándo tiene que renovar autoridades el radicalismo? En octubre. ¿Cómo? En octubre. En octubre. En octubre. Y por eso nos pusimos a charlar que para qué queríamos el comité de la capital, que la herramienta de trabajo que tiene el radicalismo de Paraná. En primer lugar, para que funcione, ¿no? Para que no solamente se hagan reuniones. ¿Está cerrado el comité capital? Sí, el comité capital no baja las seccionales, nos hace recorrida, y bueno, nosotros es un reclamo, y como presidentes y como autoridades se los venimos reclamando. Necesitamos que también se convoque al plenario de delegados de las distintas seccionales para que se escuchen las voces de todos los afiliados paranaenses. Ahora, con este escenario de pandemia, perdón, con este escenario de pandemia, ¿es posible que las elecciones se posterguen? Le pregunto a Diego, ¿no? A Diego. Diego. ¿Qué tal? Sí, mira, está habiendo rumores de la posibilidad de prorrogar las elecciones internas. Según la Carta Orgánica, en diciembre tiene que haber el cambio de autoridades. Por eso por ahí hay un poco de voces encontradas dentro del mismo partido para saber si este año, a pesar de la pandemia, podremos acudir a elecciones. En principio siempre fueron en octubre, pero puede ser que sean en noviembre. La cuestión es que hay que tratar que en diciembre se renueven las autoridades. Uh-huh. Y como una medida excepcional que podría darse el caso, gran parte de los militantes no quieren que esto suceda, pero bueno, obviamente que por cuestiones extraordinarias el partido puede hacer de que se prorroguen para el año que viene. Hay rumores de que pueda llegar a pasar. Pero en principio, si las condiciones están dadas y una vez ya que empiece a liberarse un poco la cuestión de la cuarentena y por la cuestión climática, que sabemos que el virus que nos afecta en época de calor tiene mucha menos transmitibilidad,
y también por la cuestión interna no podríamos llegar a tener una renovación de autoridad este año, que sería lo que la mayoría de la militancia desea. Pero ¿Por qué la 26 de julio? No, perdón, la 26 de julio es una agrupación que se conformó ahora, pero no somos nosotros. Nosotros somos lo que se llama base radical, porque así nos sentimos, ¿sí? que somos la base radical. Bueno, porque ve que nos confundimos nosotros, porque se reunieron en un lado, se reunieron en otro, son distintos sectores. En este sentido, estamos revisando el partido, sí. Venimos charlando con distintas agrupaciones que no son las tradicionales que se presentan siempre en Paraná, para ver si podemos construir una alternativa y un espacio en común para poder llegar al comité de la capital. Te decía que nosotros necesitamos que se convoque a la juventud radical, no solamente para que reparta la boleta y para que pegue afiche, sino para que se capacite, para que se vuelvan a hacer los seminarios, porque a través de los seminarios y de los plenarios se arman las plataformas electorales que el Partido Radical... Ahora, vos decías recién, Gastón, que el comité está cerrado, el comité capital está cerrado, no atienden a la gente, no hablan con las seccionales. ¿Cómo hacen ustedes con el tema del diálogo con la gente, con el vecino, que muchas veces ante una situación crítica acude a estos sectores, a estos lugares, a los dirigentes políticos barriales para requerir algún tipo de asistencia, de ayuda? Bueno, eso es una cuestión normal y natural en todos los dirigentes de las seccionales, porque no solamente participamos dentro de las seccionales, sino participamos dentro de los clubes, participamos dentro de las vecinales, y entonces el vecino nos ve como referente y como la persona más accesible para que le solucionemos algún problema o que le demos una mano. El tema de la pandemia, bueno, también nos ha perjudicado, sí, y nos sentimos de alguna forma dolidos también porque no podemos llegar a acompañar a los amigos en las cosas que necesitan, las cosas habitualmente. La última pregunta, porque estoy ya excedido de tiempo, le agradezco a la gente del canal. La última pregunta, ¿el radicalismo va a continuar, va a seguir siendo, es un centenario de partido? Ahora, la continuidad en esta reestructuración, este rearmado, ¿con Cambiemos, con el PRO unidos o no? Mire, primero tenemos que dar el debate en tanto en cuanto nosotros podamos armar una plataforma que nos represente en el ideario y en las cosas que la sociedad necesita, vamos a poder hacer alianzas. Somos un partido aliancista, somos un partido que dialoga, pero en tanto en cuanto se entiendan que la columna vertebral y el diálogo tiene que partir a partir de la Unión Cívica Radical, no de la conveniencia de otros dirigentes. Cierra... Agregando al tema un poquito también saber que la Unión Cívica Radical históricamente es un partido con unas instituciones muy fuertes. Nosotros respetamos muchísimo lo que establece por lo general el Congreso Partidario, que es el órgano máximo del partido, y la idea con este movimiento en la ciudad de base radical 2023 es también darle protagonismo de una vez al radicalismo en la ciudad, también intentar fortalecerlo en la provincia para que no sea el radicalismo un partido al que se le vengan a imponer candidatos ni internos ni de afuera. Está bien. Que el Partido Radical se fortalezca con esta movida interna, tenga una suficiente estructura e institucionalismo propio y que las decisiones partidarias sean acatadas por toda la vertiente política e interna dentro de nuestra Unión Cívica Radical. Diego, Gastón, muchas gracias por este contacto con Canal 11. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias a vos, Nicolás, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Me queda solamente tiempo para mostrar un par de fotos, nada más. Tuvimos un programa muy movido, con muchas cosas esta noche, la verdad que valía la pena, pero tocamos todos los temas, ¿no? De todo, ¿no? Complicado, ¿no? ¿De qué lado el radicalismo? El radicalismo. Porque hay otro sector del radicalismo. ¿Te confundiste? ¿O si lo tiraste a propósito? No, se confundió la producción, que no sé qué puso ahí abajo. Le tiraron la 26 de julio. No son de la 26 de julio, ahora se van a enojar. ¿26 de julio? ¿Por qué? ¿Por Evita? No, por el parque. No. La revolución del parque. Dame dos fotos y nos vamos, dale. Dos fotos. Y nos vamos. Bueno, o tres. Dale, dos o tres, rapidísimamente. Dale. Primero, decíamos, pensando la pospandemia, es la primera que tenemos. ¿A quién vemos ahí? Bueno, está Bordet, Estrata. ¿Es cierto que Alberto Fernández agarró la idea que tiró Bordet? Algunas de las ideas, sí, algunas de las ideas. A ver, para pensar la pospandemia, 3 puntos que marcó Bordet tienen que ver con lo que es algunas cuestiones energéticas, energías renovables, etcétera. El famoso cierre norte, ¿te acordás? Sí, viene largo. Sí.
y algunas cuestiones que tienen que ver con infraestructura vial y portuaria. Rapidísimamente te muestro otra foto, que es la siguiente. Esta fue una reunión de la Ilia, la corriente Ilia. Es como la más importante en términos de cantidad, ¿no? de gente que tienen. Bueno, quiere ir de nuevo por la presidencia del partido. Y si querés, Nicolás, vamos a la última foto que teníamos pensado para esta noche. Esto contra la emergencia. Esto fue hoy una hubo conferencia de presentación la multisectorial, una presentación en la justicia. Tal cual, es la segunda presentación en la justicia. ¿Vamos a otra? Así metemos todo lo que teníamos preparado para esta noche. Bueno, y vemos a la vicegobernadora Estrata. Esta es una foto en Victoria. Estuvo recorriendo algunas... Anunció obra de gas, creo. Obras de gas, obras en una escuela, infraestructura también en la Ruta 11. Esto es lo que pasó. Si querés te cuento lo que viene. Sí, dale. Mañana va a presentar la vicegobernadora desde el CPC y por Zoom con otros puntos, algo que se va a llamar la Red para la Igualdad. Tiene básicamente dos ámbitos importantes dentro de ellos. Uno de ellos es una red multipartidaria de legisladoras por la igualdad y además una red multisectorial. Bien. Es decir, organizaciones civiles, de la sociedad civil, sociales, etcétera, en el marco de la equidad de género. Si quiere lo dejo pasando a foto mañana el despertador. Sigue acá, yo me voy. ¿Vos te vas? Sí. Yo me quedo. Bueno, que se quede pasando fotos hasta mañana, Me voy la semana que viene. Chau.